Como segundo invitado tenemos a Daniel Domínguez. Continuando con el conversatorio, nos dirigimos a Panamá, un país que tiene como atracción la Feria Internacional de Azuero, que es un escenario de bailes tradicionales y de obras de arte o musicales de artistas panameños. Él es licenciado en periodismo por la Universidad de Panamá, magíster en periodismo por la Universidad María la Antigua. Fue jurado internacional de cine en 3 ocasiones, 2016, 2017 y 2018 en los premios José María Forqué en España. En 2 ocasiones, el Festival Internacional de Cortometrajes Ayay, Panamá, y también en el 2016, 2017, 2019 representó a Panamá en el Festival Centroamérica Cuenta, uno de los eventos literarios más importantes de Centroamérica. En sus primeras versiones ocurrió en Nicaragua y este año en Costa Rica. Actualmente es director nacional de las artes del Ministerio de Cultura de Panamá. Sin más preámbulos, nos dirigimos y conversamos con Daniel Domínguez, quien nos hablará sobre el proyecto que se viene ejecutando en la educación, Mi Cultura en Casa. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, Juan, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias también a la revista cultural El Almacén y felicitarte por este primer festival online Almacén Cultural porque es una oportunidad tan necesaria, tan indispensable en estos tiempos de comunicarnos, de estar juntos, aunque estemos separados por la distancia, pero que la internet nos permite estar tan cerca. También es la ocasión ideal este tipo de encuentros para intercambiar experiencias, opiniones y pues nada, simplemente darte un saludo acá desde un Panamá eh, húmedo tropical y con mucha alegría estar acá con ustedes. ¿No? Nosotros nos encontramos contentos, ¿no? Con la invitación que hayas aceptado, con este primer festival internacional. No sabíamos que iba a tener mucha acogida o iba a tener alguna demanda, pero cuéntame, ¿cómo va el tema de la coyuntura actualmente en Panamá? Pues a nivel cultural, me gusta pensar que el vaso está medio lleno, Juan, porque si bien el COVID ha interrumpido los procesos, como en cualquier parte de América Latina y probablemente en cualquier parte del planeta, el artista panameño, el promotor panameño, el gobierno, el Ministerio de Cultura de Panamá, se han sabido transformar como también lo han hecho en otras partes del planeta y seguimos adelante a pesar de este gran reto que casi nadie esperaba, algo de esto que es tan inesperado. Entonces, seguimos con mucho entusiasmo de seguir adelante. Si bien la suspensión de los eventos en términos presenciales fue interrumpido, obviamente para cumplir las recomendaciones de los que saben de ciencia y salud, que en este caso es el Ministerio de Salud de Panamá, sí hemos encontrado una comunidad artística capaz de transformarse, y es una palabra tan clave, ¿no?, en estos procesos. Te doy un ejemplo. Nosotros tenemos una agenda semanal que sale todos los jueves y que más o menos está llegándole a 500.000 de personas en Panamá. Probablemente en Perú sea una cifra pequeña, pero recuerda que Panamá es un istmo chico que tiene 4 millones de personas, entonces 500.000 para nosotros es un montón de personas. Y a estas personas les llega semanalmente la agenda semanal, ya sea por correo, por cuentas de WhatsApp, ya sea por las redes del Ministerio de Cultura en Facebook, en Twitter, en Instagram. También recibimos apoyo de los medios locales. Y para darte una idea, en mayo con el COVID-19 por medio, en esa agenda habían 7 u 8 eventos. Y en este momento, la más reciente que sacamos, que fue el 25 de junio, habían 26 actividades digitales. Eso te demuestra, como te comentaba, la capacidad que tiene el ser humano de enfrentar nuevos retos y tratar de salir adelante a pesar de esos retos. Nosotros, por ejemplo, como Ministerio de Cultura, desde la iniciativa de Mi Cultura en Casa, estamos muy cercanos a cumplir 100 días de forma ininterrumpida en este proceso y hemos llevado a cabo 160 actividades a través del ámbito digital
de distintas maneras. Por ejemplo, te comento que hemos realizado 3 ediciones de ferias virtuales nacionales de artesanías que han tenido como resultado, por ejemplo, que se han hecho ventas por $150,000 que han beneficiado a 1.200 artesanos de todas las partes del país. Evidentemente, el producto que más han vendido son mascarillas, que son indispensables pues, para protegernos del COVID-19, pero también te permite entonces pensar que ese sector, por ejemplo, de los artesanos, ha tenido un repunte económico en un momento en donde el planeta entero pues probablemente esté en una recesión o está cerca de estar en una recesión económica. Entonces, que ese sector tenga una estabilidad económica gracias al Internet, gracias a la iniciativa del Ministerio de Cultura de Panamá, es una cosa muy, muy grata. También te señalo que, por ejemplo, hicimos hace un par de semanas la primera versión de la Feria Nacional Virtual de Artistas Visuales, es decir, convocamos a fotógrafos, escultores, pintores. Fueron 110 que representaban literalmente a todas las provincias y a las comarcas de pueblos originarios de Panamá. Y fue un éxito. En dos días convocamos a más personas o al equivalente de personas de 6 meses de asistencia a nuestra galería en las artes que yo dirijo. Administramos, entre otras cosas, una galería que se llama Juan Manuel Cedeño, en honor de un pintor panameño extraordinario de principios del siglo XX. Bueno, en 48 horas en esta feria virtual de artistas visuales llegaron más personas que el equivalente a 6 meses de presencia en la Galería Juan Manuel Cedeño, y eso te dice mucho de la capacidad que tiene también el público panameño de adaptarse al Internet. Te menciono, por ejemplo, que la condecoración Rogelio Sinan, que lleva el nombre de un importante cuentista, poeta, dramaturgo panameño del siglo XX, que ganó este año Moravia Ochoa, que es poetisa y cuentista, fue vista por 7.000 personas. Juan, eso equivale a llenar 8 veces al 100% el Teatro Nacional de Panamá. Eso también otra vez te muestra que hay mucho deseo de aprender, de conocer. Lo hicimos un sábado en la mañana por Facebook Live y no sé, nuestra primera reacción era preguntarnos quién puede vernos un sábado por la mañana y resultó. Entonces, también nos ha llevado a que los 5 premios que yo dirijo desde las artes lo hagamos esta vez 100% digital, es decir, vamos a recibir las obras por correos electrónicos, el jurado va a deliberar por Zoom, vamos a presentar entonces el anuncio de ganadores por Facebook Live, la Justo eso ceremonia. quería, justo eso, discúlpame, Daniel, quería mencionar. El Ministerio de Cultura de Panamá ha instaurado nuevas iniciativas, ¿no? Porque sabemos, el tema de la coyuntura es algo que ha repercutido en todos los lados, en todos los países. Pero una pregunta en esencial, ¿crees tú que la suspensión de toda actividad en estas instancias repercute el avance de Panamá? En Pues no, especial la cultura. no, porque imagínate, todo lo que te he comentado en los últimos minutos lo hemos hecho durante el COVID. No hay duda que cualquier sociedad moderna sometida a un embate sanitario tan grave como el COVID tiene retrocesos o por lo menos tiene pausas. Pero también, otra vez, todas estas actividades que te he dicho, que son 160 actividades en 100 días, quiere decir que también hay la capacidad de transformarnos, de adaptarnos a los tiempos, a ver la cuarentena, el distanciamiento físico, como un reto para innovar, para hacer lo mismo que estábamos haciendo, pero usando otras plataformas. Y la prueba es lo que te comentaba de los concursos. Son 5 concursos, 3 literarios, uno de artes visuales, uno de composición musical. Y hasta hace un par de meses, pues lo normal era que la persona se trasladaba a una dirección general del Ministerio de Cultura en provincia y entregaba su obra, o venía a la ciudad capital y entregaba su obra. No, ahora todo el proceso, literalmente todo va a ser por digital. Entonces, es la capacidad que tengamos todos, el creador, el gestor, el propio ministerio, y que sea capaz de seguir adelante, de no detenernos, o por lo menos que no detenernos por completo, Juan. Es muy importante Claro. que en nuestros países tengamos la fe, la esperanza, el deseo de seguir a pesar del embate que puede ser el COVID-19,
para que encontremos en esa posibilidad de cambio, en esa posibilidad de avanzar, un nuevo motivo para seguir adelante, ¿no? En una sociedad como la nuestra que está pues sometida al miedo, a la desesperanza, a la incertidumbre, pienso que demostrar que podemos seguir adelante es un voto de confianza al futuro. ¿Todos esos concursos que mencionas están relacionados o están dentro del proyecto Mi Cultura en Casa? No, mi cultura en casa digamos, es de alguna manera, y me imagino que después me vas a preguntar sobre eso, es, es usar la plataforma de la Internet para compartir cultura. Obviamente, de forma indirecta, todas las actividades tienen como vehículo de transmisión mi cultura en casa, ¿no? Son actividades que ya existían y lo que hemos hecho es adaptarlas o readaptarlas o modificarlas o transformarlas al formato digital y que el punto de partida de todas estas iniciativas fue efectivamente mi cultura en casa. Quiere decir de que Mi Cultura en Casa es para un proceso, como mencionas, ¿no? De adaptación hacia los ciudadanos panameños. Antes se organizaban o se realizaban, antes de la coyuntura que estamos viviendo, se realizaban en, no sé, tal vez en plazas, en parques, etcétera, en teatros, tal vez en conciertos, pero ahora todas esas actividades lo han transportado mediante el Facebook del Ministerio de Cultura. Así es, hemos convertido el Twitter, el Instagram, el Facebook y el YouTube de mi cultura en las nuevas plazas, Juan, en los nuevos espacios abiertos, en las nuevas plataformas para seguir haciendo el trabajo, que es el trabajo nuestro, que es valorar la cultura, difundirla, promoverla, defenderla, cuidarla, mimarla y usar entonces la modernidad. Yo pienso que la modernidad estaba allí, solo que quizás no al 100% todos los ciudadanos o todos los gobiernos la tenían clara. Me imagino que la gente joven sí la tenía muy clara. Pero lo que hemos hecho simplemente es adaptarnos, ¿no? Si te das cuenta, Juan, estamos inmersos en una película de ciencia ficción. Es decir, hace 100 años que tú le dijeras a una persona, incluso una persona culta, que alguien desde el Perú y alguien desde el Panamá iban a poder hablar al mismo tiempo a través de una máquina, iba a parecer realmente extraordinario, inaudito y quizás hasta Claro. imposible, ¿no? Entonces, que esto se logre hoy significa que la tecnología es un gran aliado para que la cultura en este caso siga adelante. Aquellos datos mencionados, me imagino que ustedes tienen algún convenio, no solamente con una institución, sino con diversas instituciones. Y realizan, la invitación que ustedes realizan es abierta para cualquier entidad, puede participar cualquier institución, quizás de música, de arte, o es exactamente priorizado para el arte nada más. Bueno, la ventaja de mi cultura en casa es que es un proceso de democratización, ¿no? Es un proceso que permite que cualquiera participe. No solamente presentamos eventos organizados y producidos por el Ministerio de Cultura, sino también brindamos los espacios para que otras entidades del Estado o bien sociedad civil también participen, porque Juan, otra vez, es la posibilidad enorme de convocatoria. Un evento, por ejemplo, que fue previamente hecho hace días o semanas cuando se podía tener movilidad social, terminó siendo viendo por un puñado de personas más allá que quizás llenaron un teatro. Presentarlo a través de la plataforma Mi Cultura en Casa lo convierte en nacional instantáneamente y, ¿por qué no?, también internacional, ¿no? Otra vez, que yo esté conversando con alguien a cientos de kilómetros de distancia en el Perú, también significa entonces que mi cultura en casa traspasa fronteras y permite llevarme a mí de una parte del continente a otro costado del continente. Otra pregunta, bueno, en torno a la tecnología, sí tienes toda la razón, porque hace 50 o máximo 100 años nosotros estábamos comentando o le informaba tal vez si es que sería factible o viable conversar desde un país a otro o con algunos vecinos, no sé, etcétera, por intermedio de una tecnología del celular. Es inaudito, ¿no? Nos tornaba algo inaceptable. Pero, ¿qué actividades relevantes suelen motivar a los niños o jóvenes con su identidad cultural en Pues hemos torno a hecho, Mi Cultura en Casa? claro, hemos hecho de todo un poco. Por una parte,
hemos creado una franja para los chicos y los jóvenes. Todo comenzó, Juan, porque decidimos presentar eventos a las 8 de la noche, que pues en Panamá es uno de los espacios más codiciados en la televisión panameña, y pasamos entonces a darnos cuenta de que el reto lo podíamos hacer mucho más allá y decidimos abrir franjas nuevas en las mañanas, en las tardes, para que otros públicos o el mismo público, porque todo tiene un marco familiar, pudiera disfrutar de cultura y de arte variado, entretenido, dignificando al artista. Te pongo un ejemplo muy bonito. Creamos una franja que se presenta 3 veces por semana en las mañanas con Pepina. Pepina es una payasa interpretada por una actriz muy notable que se llama Damaris Vázquez, y es muy bonito porque ella tiene más de 20 años en este papel y nos han mandado videos de papás, de padres de familia, que están quizás igual o más emocionados que sus propios hijos viendo cómo Pepina a través del canto, a través del baile, les enseña sobre Panamá, sobre el ser panameño, sobre los valores, sobre la necesidad de comunicarnos, de educarnos. Entonces eso me parece increíble, ¿no? Que un personaje tenga la capacidad de transmitirle emociones a distintas generaciones. También hemos buscado la manera de usar mi cultura en casa para cultivar las artes, cursos de danza popular, de folclore, para que tengamos siempre ese contacto con quienes somos. Hemos organizado conversatorios con panelistas nacionales, internacionales, donde hemos analizado qué significa ser panameño, qué significa haber nacido en esta parte de América Latina, y lo hemos hecho desde nuestra herencia afrodescendiente, desde nuestra herencia de pueblos originarios, desde la cultura, desde la crítica de arte, desde los museos, desde el patrimonio histórico. Es decir, buscamos distintos ejes que nos colaboren a todos a entender un poco de dónde venimos, dónde estamos hoy y quizás también apostar con el sueño de saber qué queremos ser mañana. En cuanto a mi cultura en casa, nos basamos netamente en ese proyecto, en el proyecto que está tocando el Ministerio de Cultura en Panamá. ¿Ustedes creen que mediante esta perspectiva social que se brinda netamente en la tecnología, en Facebook, del Ministerio de Cultura de Panamá, creen haber involucrado han nacido nuevos artistas panameños o extranjeros que se involucren con su identidad cultural o siguen siendo los mismos invitados elocuentes? Pues ha habido de todo un poco, Juan, ha sido muy interesante porque, por ejemplo, nosotros comenzamos a grabar programas para ir alimentando mi cultura en casa y lo hacíamos desde el Teatro Nacional, que es la principal casa de cultura del país. Y ahí presentamos, por ejemplo, a Mecánica Informal, que es una banda de reggae, transversal, rap, transversal, rock, transversal, música tropical. Al mismo tiempo, grabamos a un Osvaldo Ayala, que es un músico de música típica popular, a un grupo de cantautores que es Mona Lisa y Rodrigo. Es decir, que quizás en otros escenarios probablemente no tendrían tan fácilmente el acceso a presentarse, no solo en el Teatro Nacional, sino que también no siempre tendrían la posibilidad de presentarse a un público mayoritario. Entonces, en mi cultura en casa hemos buscado la posibilidad de comunicar tanto al artista consagrado como al artista emergente, como al artista que está creciendo, porque un poco lo nuestro es democratizar los espacios, democratizar la cultura. Tú sabes, Juan, que para bien y para mal, nuestros países, de alguna manera, el epicentro de muchas cosas ocurre en la cabecera o en la capital de cada país y las provincias quedan un poco rezagadas. Y lo que ha buscado mi cultura en casa usando la tecnología es haciendo un proyecto nacional, realmente nacional, y, ¿por qué no?, también un proyecto para hacer patria desde el extranjero. Es decir, no tienes idea cuántos panameños residentes en el extranjero nos escriben a través de nuestras cuentas de redes sociales para decir que están viendo nuestros eventos, que eso es una manera para ellos de estar en Panamá, aunque estén distantes. También ha sido la oportunidad de
recibir saludos desde Costa Rica, desde Colombia, desde Estados Unidos, desde Francia, de personas que no viven en Panamá, que quizás no tenían planeado encontrarse a Panamá, pero se lo encontraron en las redes y han encontrado entonces en Mi Cultura en Casa la posibilidad de conocer más sobre el istmo o otros costados del istmo que quizás no aparezcan necesariamente en los folletos de turismo, pero que sí representan la variedad multicultural y multiétnica de lo que significa ser panameño. Esa es una consulta o una pregunta que siempre nos ronda en la cabeza, ¿no? Sobre todo a mí personalmente. Tú mencionabas bien que todas las actividades lamentablemente se reparten en la capital. ¿Ustedes cómo realizan o cómo hacen llegar mediante el proyecto Mi Cultura en Casa la publicidad a algunas localidades que están alejadas a la capital? Más allá de publicidades en el Ministerio de Cultura de Panamá, quizás les envían, como mencionabas al principio, por correos, quizás por WhatsApp, email, etcétera. Bueno, es que acá parte del secreto de Mi Cultura en Casa ha sido encontrar grandes aliados, Juan. Por ejemplo, uno de los principales aliados ha sido CERTV, que es una cadena de televisión educativa estatal, pero no solamente CERTV, hemos también encontrado que muchos canales de televisión en sus versiones web también transmiten Mi Cultura en Casa. Nos encontramos que varias radioemisoras de rango nacional también nos apoyan y transmiten Mi Cultura en Casa. Es decir, usamos lo que podríamos llamar unos medios tradicionales como la televisión, en este caso sería CERTV, que va de canto a canto del país, sino también que usamos también en medios de comunicación que podrían ser más contemporáneos, como las páginas web, como el Facebook, como el Twitter, como el Instagram, para llegar a la mayor cantidad posible de panameños y de panameñas y de esos residentes extranjeros que han decidido encontrar en Panamá su segundo hogar. Lamentablemente en esta coyuntura que estamos viviendo, todas las actividades han quedado relegadas, actividades físicas, obviamente, ¿no? Como asistir a museos, asistir a diversos conciertos, etcétera. Los artistas que netamente se concentraban en hacer las actividades físicas, face to face, con el público, ¿no? ¿Cómo se están acostumbrando en estos momentos al proyecto Mi Cultura en Casa? ¿Se vienen adaptando? ¿Hay una adaptación variable o quizás al momento de que el Ministerio de Cultura de Panamá ha enviado una invitación, ellos lo han rechazado por temor, tal vez, no sé, a no saber cómo funciona la tecnología, etcétera? Pues mira que la respuesta, Juan, ha sido fabulosa. En los 50 primeros días de Mi Cultura en Casa, que ya te digo que estamos muy cerca de llegar a la edición número 100, en los primeros 50 días habíamos hecho cálculos que 1.5 millones de personas habían visto Mi Cultura en Casa, ya sea desde CERTV, ya sea de las páginas web de los canales de televisión nacionales, a través de las radioemisoras, a través de nuestras cuentas de redes sociales. Significa que el panameño sí se ha entusiasmado con este proyecto. Imagínate que hemos tenido la gran bendición que el Ministerio de Cultura es uno de los 5 estamentos del Estado con más receptividad de parte de los internautas. El hashtag Mi Cultura en Casa es uno de los 10 más usados en las redes sociales del país. Eso te da señales que el panameño es capaz de adaptarse a los tiempos, que el panameño es un entusiasta de la tecnología y que está siempre deseoso de encontrar una oferta cultural, porque Mi Cultura en Casa, Juan, lo que busca es ser un bálsamo, ser una especie de playa tranquila donde el público encuentre sosiego, encuentre tranquilidad, en un mundo donde pues vivimos un poco temerosos del presente, del mañana, con una pandemia que nos cambió la vida literalmente, con una pandemia nunca antes vista en la historia de la humanidad. Encima ahora lo del polvo del Sahara, es decir, vivimos en un mundo lleno de sorpresas en donde siento que la cultura y el arte ha representado un oasis, ¿no? Ha representado una bocanada de aire fresco
no solo a Panamá, sino a cualquier parte del mundo. Y eso te reafirma la importancia social y educativa que tiene el artista, ¿no? Que no solamente crea, no solamente es la conciencia de los pueblos, sino que también ha demostrado ser indispensable para el diario vivir de la gente. Quizás antes del COVID tú le preguntarías a alguien y quizás no fuera muy consciente de la importancia de las artes, pero Juan, si tú le preguntas a cualquier persona, te aseguro que ha pasado la cuarentena, ha pasado el quédate en casa, de una manera más jovial o menos estresante o más tranquilizante, gracias a que ve una película o una serie de televisión o ve una obra de teatro o escucha música. Es decir, el arte se ha convertido en una plataforma, en un salvavidas para que no perdamos ni la cordura ni la esperanza. Tal vez se pueda decir que el arte, en todos sus conceptos, se ha convertido en un aspecto disuador. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros vivimos insertados, inmiscuidos en diversos problemas que surgen en la sociedad, diversas noticias, etcétera. Pero también nos damos cuenta de que quizás mi proyecto, mi cultura en casa, discúlpame, del Ministerio de Cultura en Panamá, ¿qué estrategias están tomando en estos momentos? ¿Para qué? Para buscar promover el arte en los museos y en la pintura. Bueno, otra vez, hemos usado la tecnología como una ventana abierta, nunca como una puerta cerrada. Hemos, Entonces, netamente, discúlpame, entonces netamente están usando la tecnología, estamos hablando tanto de por las redes sociales, la radio y la televisión, obviamente, ¿no es así? así es, hemos hecho, por ejemplo, visitas, hemos grabado en los museos que administra el Ministerio de Cultura para que la gente lo visite virtualmente. Hemos creado la posibilidad de mostrar las piezas que componen los museos. Hicimos un recorrido virtual, por ejemplo, por el Teatro Nacional. Hemos invitado a las personas que, pues, si tienen una pintura en su casa o una escultura en su casa, la muestren y la pongan en las redes para demostrar que también en sus casas hay cultura y hay arte. Hemos invitado que si tienen un dibujo, ya sea de un artista profesional o consagrado, pero también puede ser de tu sobrino o de tu sobrina o de tu hijo o de tu hija, ponerlo en las redes. Es decir, promover el museo como un espacio comunitario, como un espacio social, como un espacio que reivindica que uno pertenezca a una ciudad o a una provincia o a un país, la posibilidad de que el museo, a pesar de que por el momento está físicamente cerrado, sigue estando abierto de la mano de la tecnología, porque tenemos que usar este recurso hoy y para siempre, Juan. La tecnología está para quedarse, aunque mañana terminase el COVID-19, siento que todos nosotros, desde los creadores de arte, desde los gestores del arte, desde los consumidores del arte, desde los que gestionamos arte, desde los estados, convertir una doble realidad, es decir, hacer actividades presenciales, pero también hacer versiones online de esas mismas actividades para que la cultura no se detenga, para que la cultura no tenga fronteras de ciudades o de provincias o de países, sino que siempre sea como el viento, que no tiene mayores formas de ser detenido. Sabemos también que el estandarte artístico en Panamá es tanto el Ballet Nacional como la Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Han tenido un impacto en estos momentos debido a la coyuntura del coronavirus o se Sí, han seguido presentando? sí, por supuesto, son dos colectivos que también han tenido la gran capacidad de cambiar de piel sin perder su piel original. En el caso del Ballet Nacional han entrenado, por ejemplo, de forma online con otras compañías del extranjero, se han grabado de forma individual, de forma grupal, para presentar en las redes. Por ejemplo, se graban cada uno y cada uno graba una pieza y esa pieza se edita y da la sensación
que todos al mismo tiempo en sus casas están bailando la misma pieza al mismo tiempo, y eso ha recibido decenas de miles de visitas en las redes. Un maestro del Ballet Nacional, Diwar Sapi, tuvo una idea extraordinaria que yo la apoyé y le di continuidad y le di todo el asesoramiento posible, que era entrevistar a cada miembro del Ballet Nacional, y en 30 minutos cada semana o cada 15 días cualquier espectador puede saber quién es el bailarín, dama o caballero, y allí sabes sobre su vida, lo humano, lo recuerdas como un ser con sueños, con metas, te explica por qué ingresó al Ballet Nacional, por qué quiso ser bailarín y no otro oficio. Cuando termine esa experiencia, Diwar va a pasar a entrevistar a bailarines y mujeres y hombres que no están hoy día en el Ballet Nacional. Después va a pasar a entrevistar a aquellos bailarines que no han participado del Ballet Nacional, pero han contribuido al desarrollo de la danza en Panamá. Y eso va a convertirse en un marco de información invaluable. La Orquesta Sinfónica le ha pasado lo mismo. Se ha grabado en solos, en dúos, en tríos, tocando la misma pieza, y se distribuye por internet. También se entusiasmó la Orquesta Sinfónica y comenzó su proceso de cada 15 días entrevistar a un músico de la Orquesta Sinfónica. Juan, no tienes idea, probablemente este sea el trabajo investigativo más importante de los que han sido objetos el ballet y la sinfónica con estas entrevistas, porque es un estudio desde adentro, desde los suyos, que sin duda va a ser un material invaluable para investigadores, ya sea investigadores de un salón de clases de secundaria o de primaria, pero también, ¿por qué no?, puede ser material para una investigación de licenciatura o de doctorado, o simplemente que cualquier persona que quiera conocer quiénes son los miembros de su ballet nacional o de su orquesta sinfónica, con un simple clic puede hacer un recorrido de quienes conforman estos dos colectivos. Entonces, otra vez, es la importancia, el valor de usar como un acompañante la Internet para que los esfuerzos de todos los hombres y de todas las mujeres que hacen posible la cultura en Panamá se mantengan vigentes, sean conocidos, tengan nuevos públicos y reciban nuevos aplausos. En realidad es muy importante, Daniel, lo que estás mencionando, ¿no? Que el Internet es una plataforma de ambos ámbitos, tanto de malo como bueno, pero en lo que respecta a ambos bandos, al Ministerio de Cultura de Panamá y también lo que respecta a la revista El Almacén, la revista El Almacén se basa, como menciono a todos los invitados, una plataforma que involucra no solamente el arte ni la literatura, sino a diversos proyectos innovadores que no tengan ni voz ni voto, y te pediría si tienes algunos contactos o algunos representantes en tu país, sería muy amable entrevistarlos, que ellos brinden su punto de vista, no solo nacional, sino internacional, porque ese es un medio donde fortifica las relaciones mutuas, y no solamente las relaciones, sino también se van a abrir puertas, quizás mediante su proyecto es nacional, o también se pueden abrir puertas acá en Perú. Son diversos rasgos y diversos aspectos. Por supuesto, Juan. Sería fabuloso que el artista panameño encuentre en estos encuentros digitales un puente donde la Internet le permita entonces estar en Perú, aunque estén en Panamá, y que sean conocidos, que sean descubiertos, porque esa es la maravilla, ¿no?, de los medios de comunicación, en estos casos los más tecnológicos, que te tienden un puente, ¿no? Son unos puentes invisibles, transparentes, pero de grandes longitudes, tan fuertes que otra vez alguien de Panamá esté conversando hoy con alguien desde el Perú. Entonces, por supuesto que es una oportunidad increíble que nos estemos hablando, que estemos intercambiando información, que estemos creando nuevas oportunidades para seguir adelante. En realidad, muchas gracias, Daniel, por toda la información brindada del proyecto Mi Cultura en Casa, ¿no? Es muy importante, muy innovador que no solamente los artistas de gran envergadura o de gran trayectoria tienen participación, sino que también los artistas que recién se están insertando en diversos aspectos artísticos, diversos proyectos. Y nuevamente, muchas gracias de parte también de Héctor Vázquez, que es parte fundamental, uno de los integrantes de la revista El Almacén. La información brindada
porque a raíz de esa información podemos rehacer e innovar nuevos proyectos educativos. La idea es que todo Estado brinde o colabore sus iniciativas. ¿Para qué? Para que ambos se apoyen, ambos nos apoyemos, ¿no? En especial tanto Perú como Panamá y todo Latinoamérica. Muchas gracias, Daniel, por la información, fue muy gratificante. Muchas gracias a ti, Juan. Saludos. Saludos, un abrazo.